Falta mucho todavía, Víctor Hugo, Paola, para las elecciones, ¿no? Yo creo que en este momento la estrategia política del movimiento al socialismo es fortalecer el liderazgo de Evo Morales para generar cohesión interna, ¿no? Es decir, es muy distinto que tú dejes duda de que Evo Morales sea candidato el 2019 y ante una estructura corporativa como la que hemos descrito, pueden haber diásporas, ¿no? Es decir, hay gente que ya puede empezar a decir, no, buscar un mejor camino, no. La estrategia política es nítida. El movimiento al socialismo tiene ya candidato, como sea, es Evo Morales, pero además el único líder y la señal de la cohesión interna es Evo Morales. Ahora, este elemento puede distar de otros factores que indudablemente pueden pasar en estos casi 3 años. Algo de más de 2 años y 8 meses que nos falta, o 7 meses para el proceso electoral. Entonces, indudablemente el intento de la repostulación, de habilitarse nuevamente para la repostulación, puede tener costos políticos. Y yo creo que el movimiento al socialismo medirá esos costos políticos. Ayer algo que me pareció muy, pero muy interesante del presidente fue reconocer por primera vez de forma abierta y reiterada que el referéndum del 21 de febrero fue un error. Fue un mal cálculo político. Se plebiscitó al presidente cuando no era necesario y se lo plebiscitó contra él mismo porque no había alguien ahí al frente. Confianza demasiado elevado, grande. Ya, como decía ahora el presidente en su mensaje en la posesión del gabinete. No, si vamos a las elecciones la tenemos ganada. Esa era la sensación que se tenía en ese momento, pero no contaron con que iban a pasar algunas cositas a las que también hizo referencia. Y que las encuestas además nos están diciendo que las cosas no han variado mucho. Es decir, que hay todavía un porcentaje mayoritario, muy importante de la población boliviana, que no aceptaría una nueva postulación del presidente Morales. Entonces, eso yo creo que se analizará y seguramente vamos a entrar ya en el futuro, en unos minutitos más, a hacer análisis del gabinete, pero tú en el cambio del gabinete, tú ya ves implícitamente el plan B. Así es. No, y vamos a tú pedir, ya lo ves en el plan B. Vamos a pedir a producción que nos aliste, por favor, los cuadros del gabinete ministerial para entrar ya a esa etapa. ¿De qué manera podemos ya profundizar en el tema? Paola. Muy bien, antes de entrar justamente al tema del gabinete, Marcelo, algo que también decía el presidente Evo Morales es que pedía a la oposición que trabaje junto con el gobierno, que se una a un trabajo conjunto. ¿Tú crees que es posible llegar a trabajar y de qué forma se podría encaminar este trabajo conjunto? Yo estoy convencido de que la lógica política en este año va a ser distinta. Y va a ser distinta precisamente, insisto, ya vamos a entrar al detalle, porque dentro de la configuración política del gabinete, tú ya ves una lógica más pactista, ¿no? Ya el hecho de que tú le tengas que sacar del fondo de pensiones un porcentaje para dárselos a empresarios cruceños, ya te nota una lógica de apertura, ¿no? De acercamiento a ciertas instancias y ciertos sectores que antes hubiese sido imposible pensar que el gobierno se hubiese acercado. Cuando Álvaro se retira de la competencia, o por lo menos se retira momentáneamente, no lo sabemos, de la competencia por la vicepresidencia, tú dejas ese espacio fabuloso para hacer cualquier tipo de pacto. Es decir, Evo Morales sabe que probablemente no le alcance solo en las elecciones. Entonces es necesario tal vez que la vicepresidencia tenga ahí una cara de mujer, tenga una cara cruceña, tenga una cara empresarial. Y no precisamente del MAS es lo que me quieres decir. Probablemente en algún momento. Y si tú ves la conformación ahora del gabinete, el hombre políticamente más fuerte que se queda ahí es Carlos Romero. Y Carlos Romero tiene una lógica muy distinta, por ejemplo, a la de Juan Ramón Quintana. Carlos Romero es un hombre más de diálogo, es un hombre más de pacto, es un hombre más de acercamiento. Carlos Romero fue una figura muy importante, por ejemplo, en el acercamiento o en los momentos de acercamiento que tuvieron Rubén Costa y Evo Morales para ciertas políticas públicas o para ciertos elementos. Carlos Romero fue importante en el tema de la negociación con las élites cruceñas en el momento en que el país iba a incendiarse. Es decir, Carlos Romero tiene una lógica más pactista, ¿no? Entonces, yo creo que sí es posible bajo esa lógica. Pero además tienes otro elemento. Y ese otro elemento es de que el Ministerio de Autonomías, que era una especie de supraministerio que te controlaba el desarrollo autonómico y prácticamente no te dejaba el impulso de el proceso autonómico en el país,
ha desaparecido y se ha convertido simplemente en un viceministerio, ¿no? Entonces eso significa probablemente que ya no tengas, habrá que modificar muchos reglamentos, mucha estructura legal, ya no tengas un ministerio que más o menos te esté tutelando el proceso autonómico, que no era lo que precisamente era recomendable. Así que yo creo que este año vamos a ver a un gobierno mucho más flexible en el acercamiento con sus opositores, por lo menos opositores regionales subnacionales.